Buenas noches, México. Hoy no les traigo una historia de balas, les traigo una historia de gasolina y de billetes que huelen a combustible robado. Porque cuando el país paga la bomba cada vez más cara, alguien en la sombra estaba llenando su propia bomba con efectivo. Última hora en Campeche. Un cateo federal, con fuerzas armadas, peritos y fiscales, entró a un predio escondido como si fuera un laboratorio de guerra. No por drogas, por algo que puede explotar con una chispa: hidrocarburo ilegal. Según reportes operativos, se aseguraron alrededor de 75,000 litros de combustible, equipo de trasvase, autotanques y 11 millones de pesos en efectivo. 11 millones apilados como si fueran la caja chica de la impunidad. Y aquí viene el giro que sacude: el nombre de una empresa que, en papel, parece formal, pero en los documentos aparece como hilo conductor: EMC Metering Systems, SA, de CV. Y en el renglón del titular legal, un apellido que, cuando se pronuncia, enciende la política: Moreno. Fuentes cercanas al caso señalan a Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas como figura clave en la estructura empresarial. Y de inmediato, el país hace la conexión inevitable: Alejandro Alito Moreno, líder priista, senador, hombre de fu. No estamos diciendo que ya hay sentencia, estamos diciendo que hay un cateo, hay un aseguramiento, hay dinero sin recibo y hay una red que cuando la tocas prende chispas. Por eso el Gabinete de Seguridad, con Omar García Harfuch al frente de la estrategia, tomó control del caso. Porque esto no es solo huachicol, esto es huachicol con traje, con sello, con contratos y con protección. Y si hoy cayeron 75,000 litros, dime tú, ¿cuántos años lleva el país sangrando por el ducto sin que nadie lo vea? El aire de Campeche no huele igual cuando el huachicol está cerca. Huele a gasolina cruda, a aditivo químico, a garganta quemada. Los equipos especializados en materiales peligrosos avanzaron como si caminaran sobre un fósforo encendido. Cualquier chispa, cualquier golpe mal dado, y esa bodega se convertía en crematorio. Adentro, todo estaba listo para operar como industria: bombas de trasvase, mangueras gruesas, sellos improvisados, autotanques con placas dudosas y una bitácora de movimientos escrita con la frialdad de quien ya lo hizo 1000 veces. Lo que más inquietó a los agentes no fue el volumen, fue el orden. Eso no lo monta un improvisado, eso lo monta una red. La primera pista salió de un folder plástico recién impreso con guías de transporte y autorizaciones digitales. EMC Metering Systems aparecía una y otra vez. Y cuando los analistas cruzaron RFC, domicilios y movimientos, el patrón empezó a gritar: ingresos millonarios, operaciones perfectas y una presencia laboral casi fantasma. Empresas que mueven millones, pero no mueven gente. Empresas que declaran, pero no trabajan. Empresas que existen para circular dinero y ocultar manos. En una oficina improvisada, detrás de un archivero, encontraron lo que en México siempre delata al saqueo: efectivo, bolsas con fajos, billetes en denominación alta, montones que no conocen banco ni SAT. 11 millones en cash, según el primer conteo. Y ahí, por primera vez, el cateo dejó de ser decomiso. Se convirtió en noticia nacional, porque el combustible robado puede explicar ganancia. Pero 11 millones en papel suelto explican miedo, miedo a dejar huella. Mientras afuera llegaban las primeras patrullas de contención, adentro un perito dijo una frase que se quedó flotando: esto es gasolina del pueblo, convertida en billete sin nombre. Y si el billete no tiene nombre, alguien se lo inventa. Esa noche, en los pasillos federales, la instrucción fue simple: sigan el dinero. No el discurso, no el pleito, el dinero. Porque el huachicol moderno ya no es solo una toma clandestina en un monte. Es logística, es empresa fachada, es papel limpio para combustible sucio. Y la operación de Campeche tenía señales de manual: extracción, acopio, traslado y un destino final que nadie dice en voz alta. Pero todos sospechan. Horas después del cateo, se activó otra alarma: una pipa en carretera, con logotipos borrados y escolta discreta. Una Chevrolet gris pegada atrás, frenando y acelerando como quien cuida oro. El cierre fue quirúrgico: 3 unidades, 2 motos, dron arriba. El chofer intentó girar, no pudo. Los escoltas bajaron con sonrisa nerviosa. Somos transportistas, no traemos papeles. Nos mandaron. Y entonces, lo que parecía un retén se volvió interrogatorio. ¿De dónde viene el combustible? ¿A dónde va? ¿Quién firma? Silencio. Mentiras. Contradicciones. Hasta que un agente encontró en la guantera un pase vehicular con firma digital vinculada a la misma razón social:
EMC, y en el teléfono de uno de los escoltas, un mensaje que por sí solo vale una investigación. Hoy sí se mueve, ya está limpio, confirma el depósito y lo saco. Ese depósito era el puente entre la gasolina y el efectivo, entre el robo y la vida cómoda. Y ahí entró la unidad de inteligencia financiera, rastreo de transferencias, triangulación, cuentas espejo, retiros inmediatos, un mapa que, cuando se arma, no huele a gasolina, huele a poder. En paralelo, en el México real, la gente seguía contando monedas. Don Rogelio, mecánico, limpia piezas con gasolina reciclada porque no le alcanza el tiner. Su hijo trabaja en una estación y aprende a detectar combustible adulterado, mientras los grandes lo mueven por miles de litros. Y ese contraste, México, es el que más quema. Al pobre lo multan por un ticket, al poderoso lo escoltan para robar. Cuando el reporte llegó a la mesa central, Harfuch fue directo. Aquí no hay colores, hay robo al país. Y esa frase, en un caso así, no es retórica, es aviso, porque tocar huachicol político es tocar una red que se defiende sola hasta que alguien le corta el oxígeno. En los expedientes las coincidencias no son casualidad, son rutas, y la ruta del dinero empezó a dibujar apellidos, no porque alguien lo quiera, sino porque los registros lo repiten, transferencias pequeñas que se convierten en grandes, movimientos en efectivo que evitan bancos, compras de inmuebles que aparecen cuando la carrera política sube. Fuentes de investigación señalan que el nombre de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas aparece como operador empresarial en esa estructura, y alrededor una constelación de razones sociales. EMC, Power Petroleum de México, consultorías que medían combustibles y al mismo tiempo alimentaban rutas de traslado. Empresas creadas con velocidad, domicilios que apuntan a oficinas vacías y cuentas que se inflan sin explicar cómo. El siguiente paso fue forense, revisar nóminas, empleados, oficinas reales, facturación, contratos, proveedores, y apareció el patrón clásico del lavado: ingresos altos, nómina mínima, gastos operativos gigantescos y retiros en ventanilla como si el banco fuera cajón de feria. En otras palabras, lo que entra, desaparece y reaparece convertido en patrimonio. Y aquí el caso sube de nivel, porque cuando un apellido tiene poder, el sistema tiende a voltearse, pero cuando el caso se hace público, el sistema se ve obligado a mirar. Alito Moreno, político de alto perfil, aparece en la conversación nacional como el centro de una tormenta. No porque alguien lo condene, sino porque su nombre ya estaba bajo lupa por otros expedientes, y ahora este cateo lo vuelve a poner en el tablero. Fuero, discusiones de desafuero, denuncias previas, ruido institucional. Todo se... En la oficina de inteligencia, alguien preguntó lo obvio. Si esto es tan grande, ¿cómo operó tanto tiempo? Respuesta amarga. Porque el huachicol no se mueve solo. Se mueve con contactos, con ventanas, con permisos falsos, con miradas hacia otro lado. A veces el ladrón no está en el ducto, está en el sello. Esa noche, en el mapa de Harfuch, cada nodo era una pregunta peligrosa. ¿Quién autorizó rutas? ¿Quién facturó? ¿Quién cobró? ¿Y quién se sentó en la cima a contar billetes mientras el país pagaba el litro con la quincena? 2 días después, el caso dio el salto que asusta a los intocables. Apareció La Base, una propiedad que, según versiones internas, no figura en registros públicos como debería. Sin letrero, sin vecinos, sin cámaras visibles. Una construcción que se vende como bodega, pero que en los documentos de la red aparece como destino clave, resguardo físico. A las 0400 en sigilo se activó una segunda operación, no para decomisar gasolina, sino para proteger evidencia, porque cuando el dinero se siente acorralado, quema papeles, y cuando el poder se siente tocado, desaparece archivos. Harfuch pidió cadena de custodia estricta. Nadie toca, nadie copia, nadie filtra, porque lo que se buscaba ahí no era un cargamento, era el corazón. Los drones térmicos marcaron actividad debajo del suelo. Eso bastó para que el equipo entrara con una mezcla de cuidado y urgencia. La puerta cedió. Adentro, cajas, estantes, sobres sellados. La escena no parecía de huachicol, parecía de oficina clandestina. Y entonces, lo encontraron. Una libreta roja con letras negras, una bitácora de entregas, fechas, montos, rutas, iniciales. En paralelo, carpetas con sellos y copias de identificaciones. Y lo más delicado, videos de reuniones en lugares cerrados, rostros en penumbra, manos que señalan mapas y números. No podemos afirmar aún quién es quién sin peritaje, pero el simple hallazgo ya era dinamita. Porque en México, una libreta con montos no es un cuaderno, es un arma. El material se selló y se trasladó bajo resguardo. En redes, mientras tanto, el país ya estaba ardiendo.
Nos roban la gasolina y encima nos miran desde el Senado, decía la gente. Y el enojo tiene una razón simple. El huachicol no solo roba litros, roba hospitales, carreteras, medicinas, futuro. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, elevó el tono con declaraciones que, nos guste o no, reflejan el momento. Aquí no se protege a nadie. Y el mensaje federal fue aún más claro. No vamos a ceder ni un metro más, porque cuando el Estado entra a una base de dinero sucio, ya no está buscando culpables, está evitando que el país se vuelva rehén de su propia corrupción. Pero el golpe real no está en lo que se decomisa, está en lo que se conecta. La unidad de inteligencia financiera, con apoyo de SAT y Fiscalía, comenzó a cruzar movimientos de EMC con otras cuentas, y lo que apareció fue el mapa de un drenaje, transferencias a cuentas espejo, depósitos en efectivo, retiros en ventanilla, y luego saltos hacia el extranjero. Panamá, Caimán, Malta, no siempre con el mismo nombre, pero con la misma huella, dinero que huye. En el centro del expediente surgió un apodo repetido, el arquitecto. No el arquitecto de una casa, el arquitecto de la estructura, el que diseña rutas, inventa empresas, fabrica permisos y coloca a cada pieza donde nadie la vea. En la libreta roja, ese apodo aparece junto a cifras y abreviaturas de ubicaciones. La pregunta era inevitable. ¿Es un operador financiero? ¿Un enlace político? ¿Un intermediario con uniformados? Y ahí viene lo más peligroso. Cuando un caso toca huachicol, siempre hay un adentro, porque la logística requiere protección. Y en el cruce de nombres, según versiones de trabajo, apareció un perfil que encendió las alertas. Un mando con acceso a información sensible. Si eso se confirma, ya no estamos ante robo de combustible, estamos ante infiltración. Y eso, México, es otra guerra. Harfuch reunió un equipo cerrado. Inteligencia, FGR, UIFE, enlace de Pemex, mandos operativos. No para dar conferencias, sino para ejecutar limpieza, congelamiento de cuentas, intervención de rutas, auditoría de permisos, verificación de patios industriales sospechosos, corte de mangueras, le llamaron, porque si cortas la manguera del dinero, el huachicol se asfixia. Mientras tanto, en la calle, la gente lo sintió como golpe moral. No es solo un político, es la sensación de que el país fue usado como caja registradora, y cuando el ciudadano entiende eso, el silencio se rompe. En Campeche, vecinos empezaron a señalar predios extraños, pipas que pasan de madrugada, bodegas que abren solo de noche, porque el miedo cambia de forma, primero te calla, luego te hace hablar. La pregunta que queda no es si había robo, la pregunta es, ¿cuántos participaron para que ese robo se viera normal? Las consecuencias llegaron como dominó. Dentro del PRI, algunos cerraron filas, otros se alejaron. En el Congreso, el tema del fuero volvió a ser cuchillo. En redes, la etiqueta no era huachicol, era traición. Porque cuando un país ve 11 millones en efectivo, la palabra inocencia se vuelve un lujo. La defensa mediática intentó el guión conocido, persecución política, campaña, golpeteo. Pero hay un problema cuando existen aseguramientos físicos. El combustible no se inventa, el efectivo no se photoshopea, las bombas de trasvase no son metáfora, el debate se vuelve otro. ¿De quién era? ¿A dónde iba? ¿Quién cobraba? Y ahí es donde la investigación ya no es pública, es técnica, fría, implacable. En la zona, los operadores del huachicol se movieron rápido, cuentas cerradas, teléfonos apagados, transportistas que no conocen a nadie, empresas que de un día a otro cambian de domicilio. Y sin embargo, el rastro financiero es terco, deja huellas como llantas en lodo. Cuando una cuenta recibe y manda con el mismo patrón, cuando una empresa sin empleados factura como gigante, cuando el efectivo aparece siempre en los mismos días, el sistema lo ve, aunque tarde. En un reporte interno se mencionó algo que explica la violencia silenciosa del huachicol. Roban combustible como quien roba tiempo. Porque cada litro robado no es solo dinero, es margen de maniobra para comprar lealtades, para financiar campañas, para pagar abogados, para sostener impunidad. Y eso es lo que vuelve este caso explosivo. No se trata de ladrones de ducto, se trata de una maquinaria que se alimenta de política. Harfuch, en mensaje institucional breve, dejó la frase que más retumba: aquí no hay colores. Y en México esa frase significa una cosa: van por todos los que aparezcan, si se sostiene la evidencia. Pero el riesgo es enorme. Cuando un expediente se acerca a nombres grandes, la presión se convierte en amenaza, se convierten en llamadas, en sugerencias.
en intentos de frenar. Por eso este caso no se mide solo en litros asegurados, se mide en si el Estado aguanta la presión o si el sistema vuelve a acomodarse para que todo quede igual. Y esa, México, es la pelea real. Y ahora viene lo que nadie quiere escuchar, pero todos sienten: si en Campeche se montó un patio de huachicol, con orden empresarial, con guías digitales, con escoltas y con efectivo, entonces no es un caso aislado, es un modelo replicable, un modelo que pudo operar años porque era rentable y porque estaba protegido. El país paga la gasolina cara, pero también paga el costo invisible: carreteras sin mantenimiento, hospitales sin insumos, patrullas sin gasolina. Sí, patrullas sin gasolina, mientras el huachicol se mueve en pipas como si fueran camiones de mudanza. Y en ese contraste, la rabia crece. La investigación, según fuentes, ya no está solo en Campeche. Se abren líneas en Ciudad de México, en rutas hacia el centro, en bodegas del sureste. Se revisan propiedades, se revisan cuentas, se revisan empresas satélite. Y la libreta roja, esa libreta puede ser el principio del fin para más de un intocable. Porque una lista con montos es un espejo, te refleja aunque no quieras. Mientras tanto, Alejandro Salito Moreno sigue en el centro del huracán mediático. Sus aliados dicen no hay pruebas contra él. Sus críticos dicen esto es la punta del iceberg. La verdad judicial, la única que importa, está en peritajes, en firmas, en cadena de custodia, en el origen de esos 11 millones, en el destino de esos 75,000 litros. Pero la verdad social ya explotó. La gente ya decidió que el saqueo existe, porque lo ha vivido en carne propia cada vez que estira la quincena para llenar el TA. Y aquí está el cierre que da miedo. El huachicol no mata solo por explosión, mata por corrosión. Corroe instituciones, corroe confianza, corroe futuro. Si el Estado logra sostener este golpe, habrá mensaje. Si no lo sostiene, la red aprenderá que puede esperar, esconderse y volver. Buenas noches, México. Hoy aseguraron combustible y dinero. Pero la pregunta que nos persigue es otra. ¿Van a asegurar también a los que ordenaron, protegieron y cobraron? Porque si no, esto no fue justicia. Fue solo una pausa, antes del próximo robo. Lo más oscuro de esta historia es que el combustible ilegal nunca viaja solo. Viaja acompañado de algo que no aparece en las pipas. Permisos falsos, radios con frecuencias amigas, llamadas que abren casetas y una cadena de silencios comprados. Eso es lo que los agentes encontraron cuando revisaron los teléfonos decomisados. Audios cortos, frases clave, palabras que suenan inocentes, pero significan paso libre. Ya está planchado. Ya hablaron con el de arriba. Pásale por el tramo donde no. En los chats también aparece la lógica de una industria clandestina. El huachicol se mezcla, se corta, se maquilla. Se le agregan aditivos para simular calidad o para rendir más. Y ahí está el verdadero crimen. No solo roban el combustible, también lo adulteran. Lo venden como si fuera limpio. Y el que paga el daño es el ciudadano cuando el motor se arruina, cuando el camión se queda tirado, cuando el transporte público falla. El robo se vuelve doble, al país y a tu bolsillo. Los peritos contabilizaron el equipo como si desarmaran una planta. Bombas de trasvase, mangueras industriales, válvulas, filtros, contenedores. Había hasta un área de mantenimiento con herramienta nueva. Y esa inversión revela lo que nadie quiere admitir. Esto no era un golpe de suerte. Era una operación sostenida, con flujo constante, con números. Y por eso el efectivo hallado no sorprende. El efectivo es la sangre de estas redes, porque no deja rastro, porque compra rápido, porque corrompe sin factura. En la mesa de inteligencia, el caso se interpretó como un triángulo: combustible robado, dinero en efectivo y empresas que lo legitiman. Si rompes una esquina, el triángulo tiembla. Si rompes dos, cae. Si rompes las tres, se desangra. Por eso Harfuch ordenó la tercera línea. No solo aseguramientos, también congelamientos. Porque puedes decomisar 75,000 litros hoy. Pero si mañana la cuenta sigue viva, la red renace. Se emitieron alertas a bancos, se rastrearon depósitos en ventanilla, se cruzaron horarios con movimientos de pipas. Cuando un retiro grande coincide con un traslado grande, el patrón es imposible de negar. Y en ese cruce, según reportes, aparecieron nombres de operadores menores, contadores que firman, gestores que arreglan, notarios que certifican y funcionarios que miran hacia otro lado. Los eslabones humanos de una cadena que siempre se vende como invisible. En Campeche, el miedo se volvió conversación. Un vecino dijo: aquí siempre se ha sabido que pasan pipas raras de noche. Otra señora, que vende comida, confesó: a veces llegan hombres a comer y hablan de cargas, de rutas, de depósitos. Uno aprende a no oír.
Ese aprendizaje es el triunfo de la impunidad, enseñarte a callar para sobrevivir. Y por eso este caso duele tanto, porque recuerda que el robo no es solo arriba, es un silencio abajo. De pronto, en medio de la investigación, surgió un testigo, un transportista detenido por otra falta que pidió hablar a cambio de protección. Dijo que la ruta no se diseñaba en Campeche, que la ruta se autorizaba desde una oficina lejos, que había una lista de puntos seguros y que el negocio tenía apellido. Los agentes no se emocionaron. En México todos dicen eso, pero este testigo dio un dato preciso, un código de operación usado para liberar pipas en retenes, y ese código coincidía con el que, cuando Harfuch recibió ese cruce, no pidió más tiempo, pidió nombres. Quiero saber quién cobra en cada punto, quiero saber quién firma, quiero saber quién protege, porque el huachicol no existe sin protección, y si la protección es política, entonces el Estado tiene que probar que ya no le teme a la política. Esa noche, en el gabinete, alguien advirtió lo inevitable. Esto va a intentar convertirse en guerra de narrativa. Harfuch respondió con la frialdad de quien sabe jugar en ese terreno. La narrativa no importa si la evidencia está sellada. Y ordenó reforzar la cadena de custodia como si la evidencia fuera oro. Porque lo es. En un país donde todo se diluye, la evidencia es lo único que obliga. Afuera, la tormenta mediática crecía y dentro, la red se movía. Cuentas cerradas, propiedades vaciadas, documentos quemados, y aún así, el expediente seguía creciendo, porque cuando un sistema roba durante años, siempre deja migajas, el error humano, el depósito mal hecho, el número repetido, el domicilio que se olvida de cambiar, el apellido que aparece donde no debería, y ese apellido, México, es lo que hoy hace que esto ya no sea un cateo más, sino un terremoto, pero todo terremoto tiene una réplica, y la réplica de este caso no viene en forma de explosión, viene en forma de presión, en forma de llamadas, en forma de ya bájenle, en forma de están tocando al partido, y ahí es donde se mide el verdadero poder del Estado, no en lo que decomisa, sino en lo que sostiene. Porque una red así se defiende de tres maneras. Primero, negándolo todo. Segundo, politizándolo todo. Tercero, desgastándolo todo hasta que la gente se canse. Y México se cansa fácil porque la rutina también mata. Por eso la estrategia de Harfuch fue distinta. Acelerar. No darles el lujo del tiempo. No permitir que el caso se enfríe. No permitir que el expediente se pierda en la burocracia. Se anunció una coordinación ampliada con Pemex, Guardia Nacional, FGR, UIF, ISAT, revisión de patios industriales, auditoría de empresas que miden combustible, verificación de permisos de transporte, intervención de puntos críticos donde la red operaba con comodidad, y lo más delicado, solicitudes judiciales para revisar propiedades vinculadas al circuito. No por venganza política, sino por lógica. Si el dinero sale del huachicol, tiene que aterrizar en ladrillo, en tierra, en cuentas, en lujo. La pregunta que todos se hacen es simple. ¿Qué pasará con el fuero? Porque el fuero es el escudo favorito del poder cuando la evidencia se acerca. Pero el fuero también es un reloj. Mientras más lo defiendes, más pareces culpable ante la calle. Y la calle, hoy, ya no está en modo paciencia, está en modo hartazgo. En Campeche, una escena se repitió toda la semana. Familias haciendo fila para cargar gasolina, mirando el precio subir centavo a centavo, mientras en redes circulaban fotos de fajos decomisados. Ese contraste no es político, es humano. Y es por eso que este caso se volvió símbolo. Porque el huachicol es el robo que se siente. Se siente cuando no alcanza, se siente cuando falta, se siente cuando todo está más caro. En el expediente, la libreta roja sigue siendo la sombra más pesada, porque una lista codificada no se escribe sola. Alguien la alimentó, alguien la administró, alguien cobró. Y cuando esa lista se perite y se confirme quién es quién, el caso puede saltar de combustible ilegal a estructura de saqueo, de delito a sistema, y eso es lo que hace temblar. ¿Recuerdas la frase? Aquí no hay colores. En un país donde todo se convierte en pleito de bandos, esa frase es una bomba, porque significa que el apellido, el cargo, el partido no deberían importar, debería importar el robo, debería importar el país. Pero también sabemos la verdad incómoda. Cuando el expediente toca a los de arriba, el sistema se defiende con uñas. Y por eso el final de esta historia no está escrito todavía, está en proceso, está en peritajes, está en audiencias, está en la decisión de un juez, está en la fuerza de una investigación que no se deje comprar. Y está también en la presión ciudadana que no se canse. Y hay un detalle que casi nadie menciona, el riesgo físico, porque un predio con combustible ilegal no es solo evidencia, es un campo minado.
Los agentes que entraron lo hicieron sabiendo que una chispa podía llevárselos, y aún así entraron. Eso, guste o no, revela que el Estado ya entendió que el huachicol no es un delito menor, es un delito que incendia comunidades, que financia violencia, que compra armas, que compra silencios. Cada litro robado es un ladrillo más en la pared de una criminalidad que, por eso, la última fase del operativo no es mediática, es preventiva. Cerrar tomas clandestinas, vigilar ductos, sancionar gasolineras que compran barato lo que sale caro y perseguir a quien blanquea el combustible con papeles. Porque el robo no termina en el ducto, termina en la bomba donde tú pagas. Si el gobierno quiere ganar esta guerra, tiene que cerrar el círculo completo, del subsuelo al surtidor, del patio clandestino al despacho elegante. Y mientras eso ocurre, una pregunta queda flotando en el aire de Campeche, pesado como gasolina. ¿Quién dio el pitazo? Porque si el cateo cayó como rayo, alguien dentro de la red tuvo que enterarse. Y si alguien se enteró, alguien intentó mover pipas, cerrar cuentas, esconder papeles. Esa carrera por borrar huellas es la prueba de que esto era grande. Y cuando algo es grande, siempre tiene cómplices en lugares donde no deberían existir. Buenas noches, México. Hoy el país vio 75,000 litros asegurados y 11 millones en efectivo. Mañana puede ver algo más grande. Nombres, rutas, complicidades, o puede ver, como tantas veces, el mismo truco, el escándalo que se apaga, la carpeta que se archiva, el ladrón que vuelve. La diferencia entre esas dos realidades es una sola: si el Estado sostiene el golpe o si el sistema vuelve a tragárselo todo. Y si de verdad quieren que esto cambie, no basta con decomisar gasolina, hay que decomisar la impunidad. Porque mientras la impunidad siga viva, el próximo patio clandestino ya está operando. Solo falta que alguien se atreva a abrir la puerta.